El Adviento es una estación que despierta la expectación y el anhelo por la venida de Cristo, el Mesías prometido, que trae paz, salvación y justicia al mundo. Es un tiempo en el que la historia de Jesús llena el ambiente, encendiendo los corazones de alegría y esperanza. Adviento significa venida, su venida. Dios se hizo hombre y vivió la vida perfecta que todos hemos fallado en vivir. Murió en la cruz por los pecadores y resucitó de entre los muertos al tercer día. Él ha ascendido y se ha sentado en su trono como Rey de Reyes y Señor de Señores. En la Navidad podemos contar esta historia a través de símbolos, señales, celebraciones y fiestas. Sin embargo, ¿de qué se trata esta historia? ¿Qué significa su adviento? Para comprender realmente la esencia de su venida, debemos acudir a la palabra de Dios, pues narra maravillosamente el desarrollo de esta extraordinaria historia. En el capítulo 24 del Evangelio de Lucas, encontramos un momento conmovedor en que los discípulos, que aún no habían asimilado la realidad de la resurrección y no podían creer lo que estaba sucediendo, encuentran a Cristo resucitado en el camino de Emaús. En este encuentro, Jesús los reprende por no haber entendido cómo su sufrimiento, muerte y resurrección formaban parte del plan de Dios, anunciado de antemano por los profetas. Él les dice: «Oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria?» Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Esta toma de conciencia es un momento crucial para comprender el verdadero significado del Adviento. Es el advenimiento de Cristo, el advenimiento del Mesías largamente esperado, el prometido que traería la paz, la salvación y la justicia. Esta historia, sin embargo, no comenzó con el nacimiento de Jesús en Belén, sino que se remonta al principio mismo de la creación, al libro de Génesis. En el Génesis, escrito por Moisés, encontramos el impresionante relato de la creación de Dios. Dios, el único Dios, el primero y el último, el principio y el fin, crea todo de la nada. El Dios que dice en Isaías 43:10, «Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí». Este Dios hizo todas las cosas. Con una belleza sobrecogedora, Dios crea al hombre a su imagen y semejanza. Una creación especial, bendecida con creatividad y dotada de capacidad para relacionarse y amar. Luego, formó una ayuda para el hombre, su mujer, y los llama a la unidad, a ser uno y a multiplicarse, fructificar y llenar la tierra, ejerciendo dominio sobre ella. Sin embargo, esta historia da un giro trágico cuando la imagen de Dios en el jardín se rebela contra él. Adán y Eva, los primeros padres de la humanidad, desafían las órdenes de Dios y sucumben al engañoso encanto de la serpiente. A través de su desobediencia, el pecado entra en el mundo, cortando la íntima conexión entre Dios y la humanidad. Las consecuencias son sumamente graves a raíz de esta rebelión cósmica: separación espiritual, muerte y destierro de la presencia de Dios. A pesar de las devastadoras consecuencias del pecado, hay un rayo de esperanza en esta historia. El hermoso Dios, lleno de verdad, amor, misericordia y justicia, el Dios eterno, no abandona su creación. Al contrario, comenzamos a ser testigos de una historia de redención allí mismo, en el jardín del Edén. Porque así como entró el pecado al mundo, también la gracia de Dios es manifiesta. Y el carácter redentor y misericordioso de Dios es revelado. Dios hace una promesa que encontramos en Génesis 3:15,
sobre el Rey venidero, el Redentor y Salvador que vendría, diciendo: y pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Allí Dios declara que habría enemistad entre la descendencia de la serpiente y la descendencia de la mujer, pero también que el Mesías prometido, nacido de una mujer, aludiendo a aquel futuro nacimiento virginal, aplastaría la cabeza de la serpiente, asestando un golpe mortal al poder de Satanás, aunque también sería herido en su talón. Esta promesa, anunciada por Dios mismo en la historia del Adviento, es la anticipación de la venida del Mesías, el que cumpliría esta promesa y lograría la victoria definitiva sobre el pecado, el mal y la muerte. La gloria y el significado de esta promesa no podían comprenderse plenamente en aquel entonces. El advenimiento del Mesías llevaría a cabo algo extraordinario, la destrucción de todas las obras del diablo. Asestaría de una vez y para siempre ese golpe mortal a Satanás. Y al dar ese golpe, él mismo resultaría herido. Pero lo sorprendente es que esta herida, la herida del Mesías, la contusión de su talón, es algo de lo que él se recuperaría. La misma metáfora utilizada nos indica que su herida no sería mortal, en el sentido de que no estaría acabado después de ese enfrentamiento, pues a diferencia de la cabeza aplastada de la serpiente, la herida del talón del Mesías es una de las que se levantaría victorioso. Y hoy, con la luz del relato de los Evangelios, sabemos que este acto simultáneo de asestar un golpe mortal a Satanás, aún en la herida del Mesías, apunta al triunfo definitivo de Jesús en la cruz. Con su muerte y resurrección, Jesús asesta el golpe mortal a lo que Satanás trajo al mundo: el pecado, el quebrantamiento y la separación de Dios. Con el advenimiento de Cristo, Dios hecho hombre, Dios cumple su promesa. El nacimiento de Jesús en Belén no es solo un cuento conmovedor, sino el comienzo del cumplimiento del tan esperado advenimiento del Mesías. Mientras celebramos la Navidad, recordemos el verdadero significado del Adviento. No es simplemente una época de alegres fiestas y regalos, sino un tiempo para reflexionar sobre el profundo amor y misericordia de Dios. Es un tiempo para compartir la historia de Jesús, el Rey que vino a reconciliar a la humanidad con Dios, a traer paz, salvación y justicia a un mundo quebrantado. Así pues, alegrémonos y proclamemos que la tierra reciba a su Rey. ¡Feliz Navidad! Que la historia del Adviento resuene en nuestros corazones y nos inspire a vivir vidas que reflejan el poder transformador del advenimiento de Cristo.